A mí estar encerrado me encanta. Lo que quiero saber es si vamos a seguir vivos o no. Porque si no, ¿de qué? ¡Hey! Me agarran acá, cuarenteneando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Él era Howard Hughes. En el 1900 su padre había patentado un sistema para extraer petróleo de los pozos petroleros, justamente, y demás está decir que eso hizo que amase una fortuna. Por otro lado, la madre de Howard tenía misofobia, que eso significa miedo a los gérmenes, por lo tanto intentaba aislar a su hijo de todos los gérmenes habidos y por haber. Howard, por su lado, era un bochito. A los 11 años había logrado construir la primera emisora de radio de Houston y gracias a eso logró meterse en las transferencias, en las comunicaciones de radio de los barcos que navegaban por el Golfo de México. A los 12 años fue noticia nacional en Estados Unidos al inventar la bicicleta motorizada. Cuando su padre murió, Howard tenía 18 años y demás está decir que heredó una fortuna enorme. Pero también heredó algo de su madre, la misofobia, que le terminó causando un trastorno obsesivo-compulsivo, pero que lo mantuvo medio controlado durante gran parte de su vida. A los 20 años se mudó a Hollywood con su novia, pero la relación no duró mucho, aunque empezó a irle bastante bien en los negocios. Tenía un gran ojo para eso e invirtió en dos de sus mayores pasiones, el cine y la aviación. Para que se den una idea, Howard tenía una regla de oro: todo se compra con dinero. Todo. En Hollywood empezó a tener una vida digna de ese lugar. Salía de fiesta en fiesta, salió con actrices famosísimas y se gastaba un montón de plata en lo que se les pueda ocurrir. Incluso ponía plata en proyectos sin ningún tipo de futuro que la gente le ofrecía. La plata para él no era un problema, le sobraba. En 1927 y con tan solo 22 años produjo su primera película, Hermanos de Armas. Y el cine le gustaba tanto que en 1947 se encerró en una sala de cine que tenía en Hollywood y pasó días y días viendo películas. Y con días y días me refiero hasta la primavera del día siguiente. Se pasó unos 4 meses tirado desnudo arriba de las butacas del cine, comiendo puras porquerías, chocolates, galletitas, papitas, pura comida chatarra y haciendo sus necesidades en baldes. Algo bastante irónico teniendo en cuenta que tenía esa misofobia y miedo a los gérmenes. En 1948 compra una importante productora de películas y la termina vendiendo en el 55. Desde esa productora promociona y descubre a actrices y actores fantásticos y súper importantes como por ejemplo Jean Harlow o Jane Russell. Dato curioso, o mejor dicho, fetichista y obsesivo, Howard inventó una especie de sostén o sujetador para las actrices para que no se les haga ninguna arruga en la camisa, porque detestaba las arrugas, y al mismo tiempo para que le resalten los pechos en las películas. En resumen, le empezó a ir perfecto. Para que se den una idea, entre 1926 y 1957 produjo y lanzó unas 40 películas. Incluso fue productor de Scarface, la del 32, por supuesto, no de la nueva. Pero no nos olvidemos de su amor por la aviación. Ese fue todo un mundo que Howard tuvo en paralelo al cine en la misma época y hasta se puso a diseñar y a volar sus propios aeroplanos. En 1932 funda su compañía Hughes Aircrafts, que básicamente la hizo para dedicarse a batir récords mundiales volando aviones construidos por él mismo. Caprichitos. En 1935 diseñó su avión más avanzado tecnológicamente, el Hughes H-1 Race Silver Ballet, bala de plata. Con ese avión logró batir el récord mundial de velocidad en un avión construido por uno mismo y fue de mucha ayuda para construir aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Pero por supuesto no estaba exento del peligro. Exento, qué buena palabra. En total tuvo 4 accidentes aéreos, pero el más grave fue el del 7 de julio de 1946, cuando tuvo un accidente tremendo haciendo el primer vuelo experimental de un avión que había construido para la Fuerza Aérea. Logró salir del avión, pero sufrió quemaduras en un 70% del cuerpo, y eso no es nada. También se le desplazó el corazón y el lóbulo cerebral frontal. Cabe aclarar que ese lóbulo es el que rige el centro emocional humano y el control de la personalidad, y quedó afectado para siempre. A partir de ahí se dejó crecer un bigote al que él llamaba el reconocimiento del aviador. Y mientras estaba en el hospital llamó a sus ingenieros para que le hagan una cama a su medida y que le pongan un motor hidráulico que al mismo tiempo era manejado por 30 motores eléctricos, así él podía poner la cama y manejarla a su gusto. Un pesado.
En 1957 se casa con Jane Peters y el código de vestimenta para ir al casamiento era ir vestido como si fueses a cazar un pato. Pero su segundo matrimonio tampoco duró nada, porque su fobia a los gérmenes empezó a escalar cada vez más hasta llegar al nivel que no quería que nadie lo toque, incluida quien era su esposa. Incluso en los últimos años solamente hablaban por llamadas telefónicas. Y desde ya les aviso que desde acá la historia se empieza a poner un tremendo bajón. Empezamos pum para arriba, fiesta loca en Hollywood y ahora se va todo a pique. De ahí en adelante empezó a comunicarse y a darle instrucciones a sus sirvientes o a sus ingenieros a través de comunicaciones de radio o de pequeñas cartitas que mandaba. Poco a poco fue desapareciendo de todos lados, sumergido en su cabeza y en su mundo antigérmenes. Imagínate que a veces se lavaba las manos con tanta fuerza que se terminaba lastimando y terminaba sangrando. En 1966, ya completamente obsesionado con su enfermedad, vende una de sus compañías aéreas y recibe un cheque de $546 millones. Con esa plata se instala en la suite del Desert Inn Hotel, un hotel ubicado en Las Vegas, y no solo eso, además compró el canal 8 de la CBS para que pasen películas las 24 horas, así él no se aburría. Así que se instaló en la suite frente a una pantalla de televisión enorme sintonizada en ese canal y básicamente se construyó su propio cine personal donde pasaban las películas que él quería cuando querían. Semanas después, el director de ese hotel le dijo que tenía que abandonar la habitación, ya que había gente que había reservado esa misma pieza mucho tiempo antes para pasar Navidad en Las Vegas. Y Howard no tuvo ningún problema y dijo, ¿querés que abandone la habitación? Ok, te compro el hotel. Y así lo hizo, se compró el Desert Inn para no tener que moverse nunca más. Solo tenía contacto con un seleccionado grupo de mormones que se aseguraban de que no le falte nada y de llevarle las cosas que él pedía. Y hasta ellos tenían instrucciones precisas de, por ejemplo, cuántos pañuelos usar para llevarle un alimento. Es más, para llevarle diarios, tenían que llevarle 3 diarios de cada uno. Así Howard agarraba el del medio, con guantes por supuesto, y después ordenaba que los otros 2 diarios, es decir, el de arriba y el de abajo, los prendan fuego. Tiempo después se hizo adicto a la codeína que le fue haciendo mierda el riñón y al Valium. Su trastorno se empezó a hacer cada vez más y más evidente y se terminó recluyendo bajo la mirada de un montón de médicos que vivían con él en el mismo hotel, a quienes les pagaba una fortuna por no hacer nada porque nunca los veía. En 1970 se va completamente en secreto y con un grupo reducido de sirvientes y médicos a las Bahamas. De las Bahamas se va a Londres y de Londres vuela completamente en secreto y sin sufrir ningún accidente y con 67 años un avión hasta México donde se instalará hasta el último de sus días. Ese sería su último vuelo como piloto. En México se atrinchera en la suite de un hotel súper lujoso hasta 1976. En ese año, el 5 de abril para ser más precisos, empezó a agonizar. Tenía el riñón destrozado y encima no se cuidaba en absoluto, comía cualquier cosa, básicamente vivía a base de galletitas. Lo pusieron en una camilla y se lo llevaron a Houston en avión, pero lamentablemente falleció en el aire, entre las nubes. Estaba tremendamente deteriorado, pesaba solamente 40 kilos, tenía una barba de unos 30 centímetros, le sobresalía el hueso del cráneo y tenía las uñas largas porque claramente no se las cortaba hace muchísimo tiempo. Y para rematar tenía 4 agujas hipodérmicas clavadas en los brazos. Fue enterrado 2 días después de su muerte, ya que tuvieron que sacarle las huellas dactilares para saber si realmente era él, porque no parecía, y solamente fueron 6 personas a su funeral. Hermoso final, un bajón, chicos, por favor. Quizás esta historia te sea medio conocida porque en 2004 se estrenó la película El Aviador, donde Leo DiCaprio hace el papel de Howard. Lo cierto es que Howard ayudó muchísimo a cambiar la imagen de Las Vegas, que en ese entonces estaba muy ligada a la imagen de la mafia, y ni hablar de los tremendos avances tecnológicos que aportó al mundo de la aviación. Así que en fin, una historia bien arriba, ¿no? Para terminar la semana. Madre mía. Bueno, nos reencontramos en el próximo video. Así terminamos. Están para abajo. Les pongo un video de mi perra, a ver si eso levanta un poco. A ver, Minerva, haz algo gracioso que tengo que levantar un poco el video que terminó rebajón. No, tampoco. No ayuda en absoluto. Nos reencontramos en el próximo video. Si no están suscritos, se suscriben, por supuesto, y un like y un comentario. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.